Listísimas herederas de abundancia, para mí es un gusto estar una semana más con ustedes. Estoy muy contenta porque hoy es un día muy especial. Les voy a presentar a un gran maestro, les voy a presentar a una persona que quiero mucho, pero sobre todo les voy a presentar a una persona que resuelve todas mis dudas espirituales, que me guía y que me enseña de la palabra de Dios, y honro su vida. Hoy les quiero presentar a mi pastor, Josué. No te lo puedes perder porque el episodio va a estar increíble. Por más que oro, siento que Dios no escucha mi voz o yo no sé escuchar la voz de Dios. No te lo pierdas, quédate porque va a estar maravilloso este episodio. Listísimas herederas de abundancia y también herederos. Pues bueno, pastor, bienvenido, bienvenido. Estoy emocionada. Bueno, es un gran gozo poder estar aquí en este espacio tan importante y tan especial, llegando al corazón de tantos y tantos amigos, hermanos, gente tan hermosa, preciosa, que está anhelante de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, y que, bueno, Dios nos trajo aquí con un propósito y queremos cumplir ese propósito esta tarde. Pastor, vamos a comenzar porque quiero dejar claras varias cosas antes de iniciar. Posiblemente nos llevemos 2 episodios. Y si usted está dispuesto, que si hay dudas espirituales, hagamos una sesión mensual con usted para responder todas las dudas espirituales, si usted está dispuesto a eso. Pero quiero partir, porque mucha gente me pregunta, oye, Fernanda, ¿y de qué religión eres? ¿No? Yo soy católico, yo soy testigo, yo soy mormón, yo soy cristiano. A mí me costaba, pastor, mucho trabajo decirme cristiana, porque yo pensaba que el ser cristiana, o sea, me encasillaba en una religión. Entonces, cuando me decían, ¿qué religión eres? Yo decía, no tengo religión. La única religión que tengo y que menciona la palabra de Dios y nos dice Dios es: la única y verdadera e inmaculada religión es ayudar al huérfano y al pobre. Entonces yo decía, a ver, soy cristiana porque soy seguidora de Cristo, pero no me encasilles en ninguna religión, porque las religiones han alejado a la gente, pastor. O sea, la gente pone sus ojos en las religiones, pero no en Dios. La gente pone sus ojos en los líderes, pero no en Dios. Entonces, si ven a un cristiano grosero, no sé, que habla con mucha altanería y altivez, pues entonces dicen, no, yo no quiero conocer a su Dios. Si ven a un mormón, ay, no, yo no quiero conocer a su Dios. A la señora católica que va y se da golpes de pecho, pero como la canción de Ricardo Arjona, que dice que va los domingos a la iglesia y me ponchó 100 pelotas, no, entonces yo no quiero conocer a su Dios. Condicionamos a Dios, o sea, condicionamos el conocer a Dios por las actitudes de las personas. Entonces, pastor, le cuento esta experiencia para que usted nos diga qué quiere decir pastor. Pastor forzosamente es de una religión. ¿Qué es el pastor? Porque para mí mi pastor es aquel que me guía en la palabra de Dios y que me dice que tiene conocimiento de la palabra y que posiblemente me haga ver si yo estoy actuando mal, no porque el pastor o porque una persona me diga que estoy actuando mal, porque todo viene escrito en la palabra. Entonces, para mí, mis pastores amados, le mandamos un saludo a nuestra querida pastora Nice. Mis pastores son mi guía, son indudablemente mi refugio es Dios, pero si yo tengo alguna duda, corro, porque dice la palabra de Dios que vayas con los sabios, que vayas con los que conocen de su palabra. Entonces, usted es mi pastor. Corro usted cuando tengo dudas de la palabra, me enseña a conocer a Dios en una profundidad tremenda, pero yo no sigo una religión, yo sigo a Cristo y usted es quien me enseña a conocer cada vez más a Cristo. Eso es. Ahora usted, pastor, menciónenos, ¿qué es un pastor? ¿Por qué un pastor y a lo mejor y no un sacerdote o un anciano? Creo que son los testigos de Jehová. ¿Qué quiere decir ser pastor? Ok, bueno, primero que nada debemos entender varios puntos que tocaste porque es un cúmulo de cosas muy especiales y quiero empezar por lo primero. Cuando hablamos de religión, debemos enfocarnos bien en el concepto religión, porque el término religión no está mal empleado cuando se toma de manera literal dentro del significado original. La palabra religión viene de religar o volver a unir. Y en el sentido estricto de la palabra,
Jesús es quien nos une nuevamente al Padre, porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios. Y en esta separación, donde no había ya más comunión o comunicación, viene Jesús a establecer un puente, este vínculo nuevamente con el Padre, a unirnos nuevamente con el Padre. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Viene esta parte de reconciliación, viene esta parte de perdón, viene esta parte de misericordia y de gracia que opera en nosotros al creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Realmente el término religión, en el sentido estricto de la palabra, vuelvo a repetirlo, es algo muy especial, muy único. Se ha contaminado, se ha tergiversado, se ha corrompido el término religión y la gente lo asocia básicamente con algo religioso, con algo dogmático, con algo irreal. Lo ha llevado a los extremos del radicalismo religioso, de las sectas. Y entonces hay una confusión terrible porque la gente, cuando tú le hablas de religión o de la verdadera religión que es Jesús, simplemente no quieren saber nada de ellas. Si nosotros nos basamos en el término religión de acuerdo al concepto que la gente tiene, entonces vamos a ver que hay una diversidad inmensa de términos y cuando tú le preguntas a la gente en qué cree o cuál es su forma de vida espiritual, pues cada uno de ellos te habla de sus propios conceptos, de sus propias ideas. Y entonces cada grupo que tiene una interpretación diferente de las Escrituras, pues te da un concepto distinto y entonces hay un mundo de confusión. En la actualidad hay algo así como 6,500 religiones en el mundo, hablando de religiones matriz y de ahí derivadas que son otras tantas miles de miles. Y te imaginas entonces, cada uno cree sus propias ideas, tiene sus propias interpretaciones de la Biblia y hacen apologías de tantas y de tantas cosas. Entonces esto crea un mar de confusión y la gente ya no sabe ni a dónde ir. Ya no sabe ni en qué creer, ya no sabe ni qué hacer. Pero cuando nosotros encontramos a Jesús como él por eso afirmó, las demás interpretaciones de la Biblia, las demás ideas que la gente tiene en relación a Dios, distan mucho de la verdad. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. El parteaguas de la historia es Jesús, nada más. Es el único que puede cambiar el concepto. ¿Por qué? Porque finalmente la gente inmerso en todos estos temas, en todas estas ideas, pues se pierde. Y entonces la gente dice, no, yo mejor me quedo como estoy. Y tomo en consideración la religión de mis padres, me quedo con las ideas que tenía yo de mis abuelos, pero no se basan en algo que es especial. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, os libertará. Hay algo muy importante. Hay un elemento primordial y se llama la fe. Todo mundo tiene fe. Hay dos tipos de fe, solamente dos. ¿Cuál? Una fe verdadera y una fe falsa. Hay una fe inteligente y hay una fe que es un poco absurda y tonta. Hay una fe natural y hay una fe de Dios, hay una fe espiritual. La Biblia dice, el apóstol Pablo escribe en Hebreos capítulo 11, en el verso 6, dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es importante que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, esto es muy importante. Otra versión de la Biblia dice algo que es muy bonito. Dice, sin fe es imposible serle de buen agrado a Dios. No dice que sea difícil, dice, es imposible. Y la gente ve el camino de Dios como difícil. Pero realmente sin fe es imposible caminar con Dios. ¿Pero de qué fe? Porque todos tienen fe. Porque entonces
aquí se emplea la fe inteligente y la fe no inteligente, la fe verdadera y la falsa fe. Todos los seres humanos tenemos un tipo de fe, pero para poder acercarme a Dios necesito tener una fe inteligente, una fe verdadera, una fe honesta. ¿Cómo sabemos cuál es la fe inteligente y cuál es la no inteligente? Ok, la fe inteligente siempre te va a llevar a la verdad, te va a llevar a Dios, pero no a lo que se pretende que sea Dios. No hay muchos dioses, hay un solo Dios verdadero, solamente. Las demás ideas de Dios son como réplicas o como, por decirlo así, como clones, son como ideas que la gente tiene en cuanto a Dios. Entonces, le pueden llamar Dios a absolutamente todo lo que se puede imaginar. La Biblia dice también en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribe algo que a mí me parece fantástico, porque dice que habiendo conocido a Dios, las generaciones anteriores a las nuestras, en los tiempos de nuestros antepasados, de las culturas prehispánicas, etcétera, donde antes no venía la colonización por los españoles y todo ello, ¿cómo es que van a ser juzgadas esas personas? Por la fe que tuvieron. ¿Cómo? ¿En qué tenían fe? Porque dice la Escritura que lo invisible de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver de las cosas que fueron hechas antes de todas las cosas. Esto es, la naturaleza misma, el sol, la luna, las estrellas y todo lo creado, tenían un lenguaje o tienen un lenguaje que decía o dice, hasta en la actualidad lo dice, hay un Dios, hay un creador. Ellos empezaron, habiendo conocido a Dios, dice la Escritura, no le reconocieron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se empezaron a desvanecer en sus discursos. O sea, reconocían las cosas de Dios, sí, pero no reconocían que había un creador. Así Adoraban al sol, pero no al creador. Así es, adoraban al sol, pero no al creador del sol. Ahora, quiero partir sobre eso, porque eso es muy importante, pastor. A ver, Fernanda, yo era católica, y me decía católica porque iba los domingos de repente al catecismo, porque me bauticé, me casé por la iglesia católica. Yo creía en Dios, en el que me contaron, pero nunca me había puesto a meditar la palabra de Dios. Es decir, yo creía que había un Dios, pero ni siquiera sabía quién era. O sea, pastor, yo no sabía quién era Jesús. Creía conocerlo por la escultura que tenía. Creía que era Jesús, pero yo no sabía que había derramado su cruz por mí. Yo no sabía que había pagado por mis pecados. Yo no sabía verdaderamente qué había hecho Jesús por mí. Entonces, si yo no lo sabía, que estamos en esta época, es porque hay ignorancia respecto a eso. No nos enseñan la verdad que nos hace libres. ¿Cómo ellos pudieron haber conocido si nadie les dice? ¿Cómo, pastor? Porque Dios a todos los seres humanos nos dio algo que se llama la conciencia. Okay. Y Dios trabaja, opera a través de la conciencia también de las personas. Cada persona tiene esta parte de sentirse mal cuando hace mal. Todos lo sabemos. Cuando se muere la voz de la conciencia, cuando se cauteriza la conciencia, la gente ya no tiene temor en cuanto a hacer el mal o hacer el bien. Simplemente pierden todo cuando se cauteriza su conciencia. Pero las culturas de ese tiempo, como muchos de nosotros en este tiempo, operamos también por la voz de la conciencia, que el Espíritu de Dios que siempre ha trabajado, porque el Espíritu de Dios es eterno, junto con Jesús, con el Padre, Él siempre trabajaba redarguyendo o tocando los corazones y mostrándoles la realidad de las cosas. Ahora, hay algo muy especial que falta decir. ¿Cómo fue que ellos creyeron? Bueno, ellos creyeron por la voz de la conciencia. De hecho, si uno va a las pirámides, por ejemplo, de Chichén Itzá, y empieza a ver aún en el tiempo del apóstol Pablo, llegó a un lugar donde había muchas imágenes de los dioses, Venus, etcétera, 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 pero había un altar al Dios no conocido, porque ellos tenían la idea de que había un Dios muy grande, sobrenatural, pero no sabían qué forma tenía, porque Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios es espíritu, y el espíritu no tiene una forma. Entonces ellos edificaron algo para el Dios no conocido, que no tenía una forma,
Y curiosamente, en Chichén Itzá hay un altar al Dios no conocido. Quetzalcóatl tiene una imagen de serpiente emplumada y las diferentes deidades de esas culturas tienen una imagen, pero hay una imagen al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en sus discursos y su imaginación empezó a diseñar algo que imaginaban que era Dios. Y entonces de ahí empezó el engaño, porque aquí opera alguien más que se llama el enemigo, que es quien se encarga de engañar a las personas, de desviar la fe de una fe inteligente a una fe no inteligente. Eso le iba a decir y ahorita se me vino a la mente. Antes no había redes sociales, ¿no? Era un poco más complicado. A lo mejor los de antes pudieran haber estado justificada su ignorancia, o sea, sí, porque somos ignorantes. Claro. Por eso dice la palabra de Dios. Por ignorancia mi pueblo pereció. Así o es. perecerá. Entonces, antes, estamos hablando de miles de años antes de Cristo, cuando antes ellos no decían antes de Cristo, ellos mencionaban un año porque todavía no venía Jesús, no venía Cristo. Pero, pastor, en la actualidad siguen haciendo lo del equinoccio. Siguen haciendo rituales para la luna, para el sol. Y ojo, si tú haces estos rituales, Dios te está revelando la verdad. Ni siquiera te fíes en lo que decimos el pastor y yo, vete a la palabra de Dios. Pero qué fuerte que aún así nosotros sí podemos creer en una madre tierra y que nos va a sanar. Sí creemos en el sol, sí creemos en el equinoccio, sí creemos en la entrada de la primavera, sí creemos en el cuarzo, en la vela, sí creemos en los famosos portales, que el portal 1111 y entra en él. Sí creemos en miles de energías, pero no podemos, o sea, nuestra cabeza, pastor, no nos da para entender que vivimos después de Cristo, que mínimo nos deberíamos de esforzar para conocer quién es Cristo. Mira, desafortunadamente el engaño en el cual se ha caído es tan severo, tan drástico, que nos lleva a que en la actualidad está la iglesia de Maradona, por ejemplo, que en el norte del país está la iglesia de Pancho Villa, y que hay quienes adoran a esas deidades, quienes se casan tomando un balón y jurando amor eterno sobre un balón. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Hasta uno dice, ay, no, qué tontería, yo no hago eso. Pero sí hacemos el ritual de danzarle a la luna, por ejemplo, ¿no? O otras cosas en las que hemos caído. Mira, hay algo para que no perdamos el punto, quiero decir lo siguiente. La Biblia dice, y el apóstol Pablo repito lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es importante, es vital que el que a Dios se allega primero tiene que creer que le hay. Amén. O sea, es que yo le oro a Dios, pero Dios no me oye, es que Dios no me escucha. A ver, primero que nada, ¿hacia dónde estás dirigiendo realmente tu oración? ¿Hacia dónde estás dirigiendo realmente tus pensamientos? ¿Crees que hay un Dios todopoderoso? Porque si no crees, entonces no vas a poder tener respuesta de lo que no crees. Pero si tú crees, es más, te voy a contar un poco rápido mi historia. En algún momento yo, de joven, aunque mis padres me habían llevado de muy niño a la iglesia, yo no tenía un encuentro con Jesús. El hecho de que nazcas en una iglesia, en una cuna cristiana, y que tus padres te lleven a la iglesia de pequeño no significa que tú tengas un encuentro con Dios. Yo tuve que tener mi encuentro con Dios, pero recuerdo bien que en esos tiempos de la preparatoria, yo asistí a la preparatoria, al CCH de Azcapotzalco en la Ciudad de México. Entonces, mi mundo se giraba en torno a mis amigos ateos, no creíamos en Dios, anarquía total, etcétera, etcétera, etcétera. Complejos al 1000%, porque después de que tuve mi accidente, pues yo me volví como muy rebelde, como muy áspero en todos los sentidos. Y el enojo profundo que había dentro de mi corazón me llevaba a creer y a no creer.
Entonces yo dudaba mucho de Dios, de su existencia y de todo lo habido y por haber. La Biblia, no, la religión es el opio del pueblo y esto es una mentira y es un engaño y eso es... ¿Quién creó a Satanás? ¿Quién creó a Dios? Porque alguien tuvo que haber creado a Dios. Es un mito, no es cierto. Es solamente para sacar dinero. Es solamente, las religiones son una cosa que hace perder la conciencia de las personas. Les lavan el cerebro para que crean todas esas patrañas y te rebelas. Pero llegó el momento en que, por causa de muchas circunstancias que viví, de mis vacíos, de mi interior, tuve que acercarme a Dios y decirle a Dios, yo quiero conocerte. Si tú eres real, yo quiero experimentarte. No le hablé a nadie más, dirigí mi oración a Dios y me acerqué a Él, porque eso es acercarse a Dios. Decir, a ver Dios, voy a dejar a un lado todas las ideas y los conceptos que yo puedo tener en torno a ti. Porque muchas veces pensamos que debemos caminar por determinados pasos para poder llegar a Dios. No, a Dios te entregas personalmente, de una manera limpia, de una manera real, con toda la convicción de tu corazón de decir, necesito encontrarte, Dios. Aquí están mis necesidades, pero dicen que tú ayudas, dicen que tú eres real, dicen que tú eres el Todopoderoso. Yo quiero verte, quiero entenderte, quiero experimentarte. Si eres real, quiero saber quién eres. Quiero experimentar algo nuevo, fresco en mí. Amén. Por 2 ocasiones intenté suicidarme por causa de los traumas y tantas cosas que viví después de mi accidente, porque vivir sin un brazo es algo complicado. Y te lleva a experimentar y a probar todo tipo de cosas que a veces están tan... La gente no la juzgo cuando están metidos en algún vicio. Simplemente los veo con ojos de misericordia porque digo, yo estuve ahí. Y estaba engañado porque pensaba que a través de un placebo me olvidaba por unos momentos de lo que realmente estaba viviendo. Pero después, cuando se terminaba el efecto, venía la cruda moral y venían tantas cosas que te llevaban a hundirte más y a sentirte más vacío cada día. Cuando le dije estas palabras a Dios y dirigí mi ruego a Él, recuerdo que estaba yo en la casa de mis padres y me hinqué a un costado de mi cama y ahí le grité a Dios, quiero conocerte, Dios. Y cuando yo le grité estas palabras, empecé a llorar como nunca en mi vida había llorado. Porque empecé a experimentar algo dentro de mi corazón, de mi ser, que empezó a cambiar mi forma de pensar y de ver. Esto no es algo mágico, es algo real. Esto no es un lavado de cerebro, no estaba yo dirigiéndome a una religión, ni estaba yo en una iglesia, estaba yo en mi cuarto. Estaba yo clamando al Dios Todopoderoso. Cuando tuve esta experiencia y fue algo tan impactante en mi vida que me llevó a seguir buscando de Él, porque te crea un hambre de Él. Porque ya no me llenaba de satisfacción las borracheras o las drogas o lo que fuera, ya no me llenaba. Al contrario, me daba mucho miedo volver a caer en esas cosas. ¿Por qué? Porque es un mundo que te atrapa, son garras que te atrapan y lo digas o no, lo quieras creer o no, te destruyen, te acaban con tu economía, acaban con tu persona, acaban con tu salud, acaban con tu familia, acaban con tus relaciones, te hunden profundamente, te llevan a abismos de depresión, te llevan a abismos de soledad, te llevan a abismos de amargura, de desesperación, de odio, de rencor, de resentimiento y crean en ti una bomba de tiempo. Y sobre todo mucha soledad, te sientes vacío. Cuando vino Jesús a llenar esa parte de mi interior, obviamente encuentras algo distinto, encuentras la luz de Dios, encuentras esto que dice la Escritura. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es una manera de vivir nueva, es una vida realmente vida, no es sobrevivir, es vivir en Dios. Es descubrir la belleza de todas las cosas, es encontrar el bien de Dios en medio de todas las cosas. Yo no estoy hablando de una religión ahorita, si te das cuenta. Estoy hablando de algo que es una realidad.
Posteriormente encontré que la Biblia, porque me dijeron que la Biblia es la palabra de Dios, o las promesas de Dios, o las declaraciones de Dios para nuestras vidas. Y cuando me puse a revisar la Biblia, no fui a ningún lugar, pero empecé a revisar la Biblia, empecé a leerla, y a leerla, y a leerla, y a leerla, y a leerla. Empecé a encontrar tantos principios, tantas promesas, tantas verdades, que era lo que yo realmente necesitaba. Empecé a asistir a una iglesia. ¿Por qué? Porque me encontré que la Biblia dice que allí, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando habitan los hermanos igualmente en uno. Dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Es como un aceite, es como un bálsamo que va sustentando tu alma, que va nutriendo tu vida. Dice, porque allí donde está la comunión, la reunión de muchas personas que tal vez tenemos historias iguales, similares o diferentes, pero que hemos encontrado esta plenitud en Dios y nos comunicamos y empezamos juntos a leer la Escritura y a llenarnos de los principios de Dios. Entonces encontramos, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces empiezas a experimentar algo diferente que no te da la religión, que no te da sino la presencia de Dios mismo entre nosotros. Entonces dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se llega, crea que le hay. O sea, yo creo que tú eres Dios. Y cuando tú lo encuentras, dice, Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Él recompensa a los que le buscan. Te da algo más. Empieza a aclarar tus dudas, empieza a aclarar tu panorama de vida, empieza a sanar tu alma que está lastimada por el rechazo, que está lastimada por las palabras, que está lastimada por las maldiciones, aún por las maldiciones generacionales. Está lastimada porque hay tanta gente que ha sufrido de violaciones, hay tanta gente que ha sufrido de acosos sexuales y a veces hasta en las mismas religiones han encontrado eso. ¿Por qué? Porque esas personas que aparentemente hablan sobre pureza y tantas cosas, hacen atrocidades y viven vidas realmente terribles, desgraciándole la vida simplemente a personas, a inocentes. Y entonces esto es lamentable porque eso es la religión, eso es la falsa religión. Pero la religión pura y sin mancha de la que yo hablaba en un principio, de la que es real en la palabra de Dios y encuentras a Dios, entonces te da esta vida eterna. Empiezas a descubrir los principios de Dios eternos. Y entonces te empiezas a llenar de ellos, te cautivan y te hacen vibrar, te hacen entender que aunque tienes problemas, porque enfrentamos todos los mismos problemas, las mismas luchas, las mismas dificultades, entonces encuentras nuevos horizontes, un dinamismo diferente. Es verdad, te equivocas, sí te equivocas. De repente te da el bajón, sí, somos seres humanos, pero tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra, porque dice la Escritura, al que cree todo le es posible. Pastor, y también para dejar en claro, y no vayan a entender diferente, antes de Cristo, mencionó que Dios no era hombre ni mujer, es espíritu. Sí. Hoy después de Cristo, ¿quién es Dios? O sea, ¿a quién le hablo? Lo que yo les he dicho en los episodios, literal, como yo comencé a hablarle a Dios. Y yo, le dije, si tú existes, demuéstramelo. Quiero conocerte, porque ella me dijo que tú existías. Y que tú podías llenar ese vacío que siento hoy porque ya no quiero vivir, porque estoy llena de deudas, porque ya me voy a divorciar, porque nada me hace feliz, nada me hace plena, estoy enojada, amargada, todo. Quiero conocerte. Lléname. Esa fue mi oración y la forma de yo buscar a Dios. Pero todavía no quisiera no quiero confundir esta parte de háblale al Espíritu Santo, a Jehová, a Jesús, pero sí dejemos en claro que ¿quién es Dios? ¿Qué nos puede responder? ¿Quién es Dios? Mira, realmente Dios, como lo dije en un principio, es espíritu. O sea, Él no es un hombre, no es una mujer, es espíritu. Pero Él puede adaptarse, por así decirlo, o tomar una forma como de un padre amoroso. Puede adoptar esta forma de un amigo, de un compañero. Jesús para mí puede ser mi mejor amigo, puede ser mi padre, puede ser mi consejero, puede ser mi ayudador.
Él tiene, ahí la Biblia registra aproximadamente 365 nombres diferentes de Dios, que son las maneras como yo puedo conocerlo. Y cuando tú lo vas descubriendo, por eso es algo tan grande, tan especial, tan único. Porque tal vez tú estás metido en una situación donde necesitas la ayuda de un padre. Y no me refiero a un sacerdote, a un ministro, a un pastor, no. Me refiero al Padre eterno. Dice el profeta Isaías, hablando sobre el nacimiento de Jesús, decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces yo puedo conocer a un consejero en medio de mi crisis matrimonial, en medio de mi crisis existencial, puedo encontrar un consejero. En medio de mi no saber qué hacer, a dónde voy, qué hago, busca al consejero. ¿Cómo lo puedo buscar? Porque el que a Dios se acerca, el que a Dios se llega, cree que te está escuchando. Y que si tú diriges tu oración a Él sin intermediarios, sino directo a Dios, Él va a escuchar tu oración y te va a responder, porque Dios siempre responde, siempre responde. Él dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, yo tengo que clamar a Él. Pero clamar es de lo profundo de mi interior, de decirle, necesito, con toda la sinceridad del mundo, ayúdame, necesito un consejo tuyo, Dios. Y Él va a hablarte. Te habla a través de la palabra de Dios, te habla a través de alguna persona, te habla a través de la voz de la conciencia que mencionaba yo hace un rato. Porque Él se va a hacer escuchar para contigo. No se va a quedar mudo, va a hacerse escuchar. Y ahora, es importante, cuando nosotros empezamos a llamarlo y a declararlo como un consejero, como un Dios fuerte, como un Padre eterno, como un príncipe de paz, es esta diversidad de lo que es Dios para mí. Dios es algo muy grande, muy especial, pero también puedes tomarlo en la medida de tu propia necesidad, porque Él va a satisfacer tu necesidad. Entonces, si tú tienes, estás en medio de un dolor, de una pérdida, porque perdiste a un ser amado en una manera trágica y estás sin consuelo, Él viene a consolarte en tu necesidad. Y entonces es diferente, tal vez tú estás en medio de una enfermedad, pero puedes conocerlo como el médico divino, porque dice la palabra de Dios, dice que Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el médico divino. O el proveedor. O el proveedor. Si estamos, ¿cómo voy a pagar la renta? Dios, ayúdame. Sí, entonces Él es el proveedor. Pastor, ¿y Dios es espíritu? Sí. Pero Cristo, o sea, yo siempre lo explico de esta forma, trato como de explicarlo con peras y manzanas. Sí. Tenemos una mente, un cuerpo y un espíritu. Sí. Y entonces Dios es el mismo, pero es espíritu, cuerpo, vino a hacerse cuerpo, o sea, Jesús es Dios. Y una mente es la mente creadora, o sea, el Padre es la mente creadora, el Espíritu de Dios y Jesús es uno mismo. ¿A quién dirijo mi oración? ¿Cómo le hablo para yo saber si estoy orando bien o no? ¿Qué hacer? Mira, realmente, para no meternos en muchas complicaciones, diremos, dice la Biblia, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Cuando encontramos en la Biblia Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios mismo en tres personas. Es una unidad en tres personas. Es un solo Dios verdadero en tres manifestaciones diferentes, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Pero los tres, a su vez, tienen un trabajo específico y operan de manera específica. Jesús, el Hijo de Dios, el que fue engendrado, porque hay una parte eterna del Cristo que siempre estuvo ahí, siempre ha estado desde el principio, cuando dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estaba hablando Dios mismo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en relación a lo que iban a crear. Pero viene la manifestación del Hijo engendrado, de Jesús. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Dios es eterno. Jesús tuvo un principio, ¿dónde?
en el vientre de María, su madre, y el fin, la cruz del Calvario. Pero después de eso, Dios lo levanta en esta resurrección del tercer día y lo glorifica, lo vuelve a poner en el lugar que él tenía, porque él, siendo Dios, haz de cuenta, dice la Escritura en Filipenses, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que él se anonadó a sí mismo, como decir, ¿han escuchado la historia del príncipe de Inglaterra, que heredero al trono, que de repente dijo, voy a renunciar a ser el príncipe de Inglaterra? Sí. Y es todo un caso en la actualidad. Sí, que está casado con Meghan Markle. Así, No, bueno, algo no me así. acuerdo con quién. Bueno, Jesús hizo algo muy similar en la eternidad, porque él no quiso seguir en esta parte, sino que él voluntariamente eligió venir a pagar el precio por nosotros y se anonadó a sí mismo, se hizo nada. Y hallado como hombre, porque así lo dice Filipenses, se anonadó a sí mismo y tomó forma de siervo. O sea, se hizo humilde, lavó los pies de sus discípulos, y eso era el trabajo que hacían los esclavos. Pero no más que eso, se humilló todavía más, porque no nació en el palacio, nació en un establo, nació en un pesebre, en el lugar donde le dan de comer a los animales, en medio de posiblemente estiércol y tantas cosas, no sabemos. De acuerdo a la tradición judía, pues limpiaron el lugar y lo acondicionaron más o menos, pero de todas maneras era un establo. Claro. Y él vivió así. Sin embargo, cuando Dios lo resucita, dice que lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. O sea, lo glorificó, le dio el lugar preeminente. Pero si nosotros entendemos que el Padre tiene un nombre, que el Hijo tiene un nombre, que el Espíritu Santo tiene un nombre, porque Padre no es nombre, ni Hijo es nombre, y Espíritu Santo tampoco es nombre. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Bueno, el Padre le mandó al ángel Gabriel a decirle a María, no le vayas a poner José, o sea, porque lo que está en tu vientre es del Espíritu Santo, es de Dios mismo. No le vayas a poner José, como se llamaba su papá adoptivo en este caso. Le dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el apóstol Pablo, en esta carta misma de los Hebreos, dice que Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, pero en este tiempo nos habló por el Hijo, al cual constituyó heredero de todas las cosas, por el cual hizo el universo, hizo todas las cosas, y le dio por herencia más excelente nombre que todos los demás. O sea, entonces el nombre que le dieron a Jesús es un nombre heredado por el Padre. Yo tengo la bendición de ser padre y tengo un hijo al cual amo con todo mi corazón. ¿Y cómo crees que se llama? Se llama Josué. ¿Y sabes por qué? Porque es esto hermoso de poder poner, heredarle algo a tu hijo. Y yo le heredé el nombre. Así como el Padre le heredó el nombre a su hijo, porque el Padre se llama Jesús. Okay. Y le heredó el nombre a su hijo. Y entonces el Espíritu Santo viene en el nombre de quien lo envió. Jesús. Es esta unidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en uno solo, con un solo nombre. Y el rema que nos ha dado Dios para este episodio, bueno, para esta comunidad, herederas de abundancia. Así es. Porque al final la palabra de Dios, Juan 10:10, el ladrón vino a robar, matar y destruir, mas yo, Jesús, he venido a darte vida y vida en abundancia. ¿Quién me da esa abundancia? Jesús, que es Dios. Así es. Por ejemplo, yo cuando no entendía muy bien, y a lo mejor si tú ahorita dices, como que no entiendo qué está pasando, poco a poco irás recibiendo la revelación del Espíritu Santo para comprender más a profundidad. Pero mientras tanto, yo, por ejemplo, le pido a Jesús. Y yo le decía, Jesús, tú conoces, Jesús, tú viviste lo que yo viví. Jesús, a ti te fallaron, porque en Juan, y bueno, todos los evangelios me muestran un Jesús que yo me puedo identificar, que yo me puedo inspirar, porque Jesús vivió, pisó en esta tierra. Estuvimos en Tierra Santa, el pastor y yo y un grupo, y pisamos donde pisó Jesús. Así Entonces, pastor, ¿qué nos puede decir para concluir? Y vamos de una vez a grabar el siguiente episodio en donde concluyamos esta parte de la oración.
Creo que en este episodio quedó claro la parte de religión. No te estamos invitando a ninguna religión. No te estamos invitando que vayas, no vean nuestra iglesia, no vea la iglesia de alguna religión. No, te estamos invitando a que escudriñes y leas la palabra de Dios y tengas una conversación en tu habitación con Dios y le digas, ¿quién eres? Quiero conocerte. Atrévete a ser diferente simplemente. O sea, atrévete a no encasillarte en ideas, en conceptos que a veces pueden estar en verdad o muy errados. Pero tómate este tiempo para poder hacer a un lado todo y poder tener una comunión con Dios, un diálogo con Dios. La oración es comunión con Dios. Es este diálogo, no es un monólogo, es un diálogo donde tú hablas y Dios te responde, porque Dios no solamente le habla a los pastores, a los iluminados, no, Dios le habla, dice, tú oyes la oración, dice el Salmo, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, y respondes con grandes y tremendas cosas en justicia. Eso a mí me asombra, porque en medio de mi necesidad escuché una respuesta, y no fue la respuesta de la religión ni de ningún hombre, fue la respuesta de Dios. Amén. Entonces, pero no te confundas. Es que, pastor, a mí me hablan del más allá y del más acá. No, vete a la Escritura, porque aquí está la voz de Dios, está la palabra de Dios. Está todo lo que tú veas, siempre cotéjalo con la palabra de Dios. Chécalo ahí. Porque tal vez esta es la parte de la fe inteligente que decíamos hace un momento. La fe ciega cree por creer. O sea, cree así sin sentido, sin razón. La fe ciega jura que no hay un Dios. La fe ciega lo que hace es crea el ateísmo. La fe ciega lo que hace es que cree esta parte religiosa, tajante, de dogmática, esta situación de legalismo. Encerrarte en una religión cuadrarte. Y si te sales de esta religión, te vas a ir al infierno. Eres de lo sí, peor. claro. No. La fe inteligente te lleva a ver, eso que dijeron lo voy a checar, lo voy a revisar. Y lo voy a orar, le voy a preguntar a Dios realmente si es verdad o no. Y entonces vas a tener respuestas. Eso fue lo que ha sido mi vida durante casi 40 años. Encontrar esos principios y llenarme de esos principios y compartirlos, porque esa es la parte preguntabas tú sobre el pastorado, es un llamado de Dios. Es esta parte que Dios nos permite que podamos compartir estas verdades de Él, porque Él es el buen pastor. Y dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y después tiene 5 ministerios, entre ellos el del pastorado, que simplemente somos un siervos de Dios, que nos encargamos de poder compartir con las personas los principios espirituales de verdad que pueden nutrir y sustentar su alma. Amén. Nada más. Eso es todo. Y entonces, la conclusión de este capítulo sería, hay que comprender que Dios no es religión. Así es. No, es más, incluso te recomiendo que no defiendas ninguna religión. No. Yo soy cristiana porque soy seguidora de Cristo, pero hay religión, yo lo veo de esta forma, los cristianos han creado religiones que te dicen que si no haces determinada cosa, entonces te vas a ir, bueno, ellos mismos te echan al infierno. O sea, si nos ponemos a juzgar las religiones, nunca vamos a acabar porque no hay religión perfecta, no existe la religión. Cristo es el único verdadero, el camino, la verdad y la vida. Y si todavía no comprendemos bien quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿a quién le hablo? Puedes hablarle como el pastor lo dijo, Dios. Así es. Quiero conocerte. Así es. Dios, quiero conocerte. Dios, el Dios verdadero, el Dios grande. A ver, quiero conocerte. En alguna ocasión, estando en un hospital, y estaba una persona ya en una fase muy, muy tremenda de su enfermedad, y tuvo un momento de lucidez, donde reaccionó. Había sufrido múltiples fracturas en el cuerpo, pero tuvo la capacidad de poder abrir los ojos y hablar un poco. No podía moverse, pero en medio de todo su dolor, abrió los ojos, estaba yo ahí presente, y me preguntaba, ¿cómo puedo hablarle a Dios? Solamente dile, ¿cómo te llamas? Y dile, aquí estoy, te necesito. Y aquel hombre de su interior empezó a gritar en el hospital, Jesús, soy Juan, ayúdame. Jesús, soy Juan, ayúdame. Y empezó a llorar muy profundamente.
Y después de eso, pasó mucho tiempo, yo me quedé en silencio respetando lo que él estaba haciendo. Y empezó a llorar, a llorar y a llorar. Y empezó a hablar con una voz un poco más baja, pero entendí que ya estaba en un diálogo con Dios. ¿Qué fue lo que pasó con ese hombre? Yo no voy a mentir y a decir, sanó y se levantó, no. Pero empezó a minorar su desesperación en la cual estaba inmerso. Habló con su familia, se despidió de ellos y se fue en paz a la presencia de Dios. O sea, es esta parte que entendí profundamente, que cuando tú estás en medio de una situación, la que sea, no necesariamente esta, pero en cualquier situación, en la situación que muchos de los que nos están escuchando y de los que nos van a ver están, dile a Jesús ahí donde estás: Jesús, soy Rosita, o soy Fer, o soy Juanito, Señor, ayúdame, te necesito. Señor Jesús, dirígelo así: Señor Jesús, ayúdame, te necesito, me haces falta, quiero escuchar tu voz, y encontrarás la respuesta de Dios para ti. Amén. Y posiblemente este episodio es una respuesta, porque Dios utiliza todos los medios, todo lo que Él, todo está a su disposición. Él utiliza todos los medios. Y hoy que el mundo está modernizado y la tecnología también ocupa la tecnología, claro, para mostrarte quién es Él. Le pedimos a Dios que Él sea siempre sobre sus vidas, y Él de verdad tiene estas ganas de conocerte, pero es un caballero y Él no entra donde no le abren la puerta, y para abrirle la puerta le tienes que llamar. Pídeme y se te dará, busca y hallarás, busca, no te pares de buscar. Y pastor, nos vemos. Te vas a quedar ahorita de, bueno, sí, pero a ver, ya no me dijeron cómo responde la oración, no me ha respondido la oración, ¿qué pasa? ¿Cómo debo hacer para escuchar la voz de Dios? Nos vemos en el siguiente episodio, no te lo pierdas, porque nosotros vamos a seguir aquí. El siguiente episodio va a salir el siguiente martes a las 7 de la noche. Te mando un abrazo, gracias, pastor. Gracias. Dios las bendice, hermosas mujeres y también preciosos hombres. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Bendiciones.